de la norma de diseño sismo resistente, nos presenta los requisitos de rigidez, resistencia y ductilidad que debe poseer la edificación, ¿no? Básicamente, en este capítulo comprende los requisitos de rigidez y de resistencia, ¿no? Y la ductilidad se le puede ofrecer también con la norma de 060. Muy bien. En este capítulo tenemos, por ejemplo, el artículo 31, donde nos indica cómo determinamos los desplazamientos laterales. Si bien es cierto, nosotros hemos desarrollado un análisis lineal elástico, en este caso, por lo tanto, nuestros resultados van a ser elásticos. Pero nosotros debemos, en este caso, calcular desplazamientos inelásticos, ¿no? Para lo cual la norma nos dice, en este caso, los desplazamientos laterales inelásticos se van a calcular de esta manera, ¿no? Como 0.75 por R por los resultados obtenidos del análisis lineal, pero en el caso de estructuras regulares. Básicamente, todo lo que dice acá ya es lo siguiente. Es esto de acá, que cuando es una estructura regular, los resultados inelásticos, en este caso los desplazamientos inelásticos, van a ser 0.75 por R por los desplazamientos elásticos, ¿no? Y en estructuras irregulares van a ser los desplazamientos inelásticos, va a ser 0.85 por R por esos de resultados elásticos, ¿no? Bueno, ¿en qué se basa prácticamente esto? A ver, ¿no? Muy bien. Bueno, nosotros cuando desarrollamos el análisis de la edificación, ¿no? Tenemos lo siguiente, a ver. Vamos a tener por acá la edificación, y esta edificación, al ser analizada, pues vamos a obtener resultados, en este caso, desplazamientos elásticos, ¿no? Desplazamientos elásticos. Pero lo que la norma nos indica es obtener, en este caso, para poder verificar los requisitos, nos dice que hay que determinar, en este caso, los desplazamientos inelásticos, ¿no? Pero al nosotros haber desarrollado un análisis lineal elástico, obtenemos únicamente estos resultados. Y la norma nos dice cómo podemos determinar estos inelásticos a partir de los elásticos, ¿no? Sino que entonces nos dice cuando, para determinar un desplazamiento inelástico, va a estar dado por el desplazamiento elástico, que obviamente debe ser determinado, eso lo multiplica por el valor de R. Hay que tener en cuenta que el valor de R es el que hemos calculado ya, que viene a estar dado por el coeficiente básico de reducción de fuerzas sísmicas multiplicado por la irregularidad en altura y multiplicado por la irregularidad en planta, ¿no? De esta manera. Ahora, eso es R, pero además dice, no solamente queda ahí, hay que multiplicarlo por un factor, ¿no? Por un factor. ¿Y ese factor cuánto es? Nos dice por aquí, ¿no? Tenemos que ese factor va a ser 0.75, ¿no? Un 75% si es que la edificación o la estructura es en este caso regular, ¿no? Regular. Muy bien, y nos dice que ese factor va a ser 0.85 cuando la estructura es irregular, ¿no? Es irregular. Muy bien, de esa manera. Y de esa manera obtenemos los desplazamientos inelásticos. Ahora, también nos indica, eso es por una parte, ¿no? Nos dice, en este caso, aquí está, ¿no? Para estructuras regulares con esta fórmula y para irregulares con esta fórmula. Para el cálculo de los desplazamientos laterales no se considerarán los valores mínimos de C entre R indicados en el numeral 28.2 ni el cortante mínimo en la base especificado en el numeral 29.4, ¿no? Bueno, estos son
otros puntos muy aparte y nos indica que no se considerarán, ¿no?, los valores mínimos. Bueno, eso es en cuanto a los desplazamientos laterales, ¿ya? Ese desplazamiento es este de aquí, ¿no? Cuando la edificación se ha trasladado aquí, ¿correcto? A ver, no, la edificación se ha trasladado aquí de esta manera. Entonces esta dimensión de acá, esa dimensión de ahí, es el desplazamiento, en este caso, elástico, ¿no? Y para determinar el inelástico lo llevamos a nuestra fórmula. Es lo único que trata, en este caso, lo que nos dice el artículo 31. Luego nos dice, en el artículo 32, nos dice los desplazamientos laterales relativos admisibles, para lo cual nos muestra un cuadro, ¿no? Y nos dice que dependiendo del material con que se haya construido, la edificación debe tener derivas permisibles, debe tener una deriva máxima en este caso, ¿no? Y nos dice, por ejemplo, para concreto armado, nos indica que la deriva máxima debería ser 0.007, un 7 por 1000, ¿no? Para acero, un 0.01, para albañilería le da más seguridad, 0.005, para madera 0.01, ¿no? Y para edificios de concreto armado con muros de utilidad limitada, 0.005, igual que albañilería, ¿no? Y bueno, por ejemplo, para concreto vamos a tener un límite, ¿no? Por aquí, un límite. Ya, ese límite que tenemos va a ser 0.007. Y las derivas no tienen que sobrepasar. Si por ejemplo nosotros tendríamos por acá que nuestras derivas están por acá, ¿sí?, ¿no? Por aquí se ubican. Entonces estamos sobrepasando y lo que significa es que tenemos que darle más rigidez a la edificación. Tanto debemos verificar en dirección YY y en dirección XX, ¿no? Como vemos aquí, la línea roja dice que es el drift máximo, que corresponde a concreto armado de 0.007. Bueno, los límites de distorsión de deriva para estructuras de uso industrial serán establecidos por el proyectista, pero en ningún caso deben exceder el doble de los valores que se mencionan en la tabla, ¿no? Eso es como nota. Bueno, y básicamente, ¿cómo calculamos este drift, ¿no?, que debe ser menor? Nos dice acá, ¿no? Nos dice los desplazamientos inelásticos. Bueno, en este caso, los desplazamientos inelásticos relativos, ¿ya?, dividido en el desplazamiento máximo relativo entre la altura de entrepiso, ¿no?, del nivel de piso, de ese nivel de piso. Más o menos se enfoca en esto. ¿Ya? Nosotros vamos a tener la edificación por acá, de esa manera, ¿correcto? Bueno, aquí va a ser la fundación, de esa manera, y esto pues se va a deformar de esta manera, ¿no? En este caso, algo así, ¿no? Más o menos aproximado, ¿correcto? A ver, un momento. Ya, a ver. Más o menos su deformada va a ser de esta forma. Algo así, ¿no? Bueno, a ver, un momento. Está fallando el mouse. Bueno, entonces vamos a tener más o menos así. En este caso, la deformada de los... Ahí, ¿no? Más o menos así. Muy bien, por ejemplo, vamos a tener entonces por acá los pisos, ¿correcto? De esta manera. De esa manera, ¿no? Así. Entonces quiere decir que aquí, este punto de acá se va a extender hasta aquí, este se va a extender hasta acá, se va a deformar hasta aquí. Bueno, esta deformación es un poco exagerada para explicar en este caso,
el tema de las derivas, ¿no? Entonces este punto de aquí se extiende hasta acá, ¿no? Hasta ahí. Ya, ahora, nosotros hemos determinado que un desplazamiento inelástico viene a estar dado por el desplazamiento elástico multiplicado por el R y multiplicado por el factor, ¿no? Dependiendo si tu estructura es irregular o regular. Muy bien, la norma nos dice que en este caso el drift va a estar dado por lo siguiente. El desplazamiento relativo, en este caso de los desplazamientos inelásticos, de los desplazamientos inelásticos dividido entre la altura de entrepiso de ese nivel I, ¿correcto? Entonces, la altura de entrepiso vendría a ser el de acá, ¿correcto? Eso de ahí. Entonces, y ya tenemos la altura, ¿no? Y esto de acá, ¿cómo calculamos? En este caso, esto vendría a ser, ¿no? Acá vamos a tener un desplazamiento I, ¿correcto? Y el de acá va a ser un desplazamiento I menos 1, ¿no? El de acá va a ser un desplazamiento I menos 2, y así, ¿no? Desplazamiento I menos 3, desplazamiento I menos 4, ¿no? Esta es una nomenclatura nomás, ¿no? Y acá un desplazamiento I menos 5. Bueno, pude haberle puesto acá I1, I2, bueno, desplazamiento 1, 2, 3, 4, 5 y así, ¿no? Pero bueno, para que me entiendan un poco más. Este desplazamiento relativo inelástico viene a estar dado por lo siguiente. El desplazamiento I menos el desplazamiento inelástico del piso anterior, ¿no? Y todo, en este caso, vendría a ser calculado de esa manera, ¿no? Y si se dan fijan, ¿esto cuál vendría a ser? Si nosotros supongamos, le ponemos una longitud arbitraria, L, esa longitud L vendría a ser, si yo resto esto menos esto, vendría a ser esta distancia, ¿no? Desde aquí, SL, ¿no? Desde ahí, ¿no? Entonces, básicamente lo que hace el drift vendría a ser esta longitud entre esta altura, ¿no? Entre esta altura, entre piso. Para este nivel vendría a ser esta longitud de acá, correcto, dividido entre este entrepiso, ¿no? Y de esa manera se calcula el drift, ¿no? Entonces el drift vendría a estar dado por lo siguiente, ¿no? Desplazamiento inelástico de ese piso menos desplazamiento inelástico del piso inferior, todo esto dividido entre la altura de entrepiso, ¿correcto? De esa manera se calcula en este caso las derivas, y esto la norma dice que si tu edificación es de concreto armado, entonces debe ser 0.007. Ahora, si es que la edificación es de albañilería, nos dice que esto tiene que ser menor a 0.005, ¿no? Entonces, básicamente este es el valor máximo que puede, que no debería sobrepasarse, ¿no? Ahora, de acuerdo a la experiencia, bueno, ya ingenieros muy experimentados han indicado que esta deriva han dejado, por ejemplo, en un 8 por 1000, ¿no? Si este valor les ha llegado a resultar, o sea, todo el drift, ¿no? Ya, todo el drift en muchas ocasiones les ha llegado a resultar 0.08, incluso 0.09, ¿ya? 0.09. Obviamente esto era mayor al drift permisible, pero ellos han podido comprobar que en este caso se puede dejar, ¿no? Se puede dejar en esas derivas. Ahora, ellos han explicado, bueno, en este caso han indicado que debido a la arquitectura, debido al costo que influye, han tomado ese criterio de dejar
en este caso, estos valores, ¿no? Ahora hay una parte en la norma donde nos dice que cuando, más que todo, en un proceso de evaluación, cuando desarrollan un análisis time history o tiempo historia, ¿no? Indican que nosotros sabemos que el time history es para evaluar, ¿no? Evaluar, entonces, indican, es la única parte de la norma donde nos indica que si el desplazamiento, bueno, en este caso la deriva, ya, la deriva o el drift o la distorsión en este caso, pueden aceptar hasta 1.25 veces, o en este caso, mejor dicho, 25% más el 0.07, ¿no? 0.07. Correcto, si están haciendo una revisión y, por ejemplo, por ahí encuentran una deriva de superior a 0.07, la norma indica que se puede todavía permitir más o menos hasta un 25%, que si nosotros calculamos es 0.0825, si no mal equivoco, a 75, ¿no? 0.00875, ¿correcto? Cuando nosotros realizamos una evaluación, entonces podemos permitir hasta este drift, ¿correcto? Pasado eso, sí, ya tendríamos que, en este caso, tomar algunas acciones, ¿no? Muy bien, de esa manera se calcula lo que nos indica la norma. Y otro tema importante es que nos dice hay que cuidar la separación entre edificios. Como podemos notar aquí, tenemos dos edificaciones de diferentes niveles, ¿no? Y por ejemplo, nosotros supongamos que estamos analizando este edificio de aquí, nos dice que debemos de calcular una separación mínima dada por S, ¿no? Y esta separación, en este caso, debe retirarse, ¿no? La edificación de aquí, de un nivel de aquí, ¿no? De propiedad, un límite de propiedad. Entonces, ¿para qué? Para que no exista estos choques, ¿no? Estos choques, y lo que sucede es que se dañen más, nomás se puedan dañar, ¿no? Entonces nos dice para calcular ese valor de S, lo que nos dice la norma es lo siguiente, ¿ya? A ver, lo voy a explicar un poco más detallado. Entonces nos indica que cuando, por ejemplo, tenemos dos edificios, bueno, nuestra edificación y otra edificación, ¿no? Correcto, vamos a tener esta de aquí, por acá, ¿no? Muy bien. Nos dice para calcular este valor de S, esta separación, en este caso si nuestra edificación fuera esto, ¿ya? Dice que el valor de S va a tener que ser 2/3 partes de la suma de los, en este caso, desplazamientos inelásticos de ambas edificaciones. En este caso vendría a ser 2/3, ¿no? Del desplazamiento inelástico del edificio, del último nivel, en este caso, del último nivel, de la edificación A, ¿ya? Teniendo en cuenta que este va a ser una edificación A y esta una edificación B, ¿no? Más el desplazamiento inelástico del, en este caso, de la edificación B, ¿correcto? Ahora, muchas veces ha sucedido que no se tiene el valor de, en este caso, el desplazamiento de esta edificación, porque nosotros no estamos analizando esta edificación, no la hemos construido. Es muy probable que no se tenga la memoria de cálculo estructural y no tengamos este dato. Entonces lo que muchas veces se hace es suponer la misma deformación, o bueno, en este caso, el mismo desplazamiento, ¿ya? Del edificio que se está
en este caso calculando, ¿no? Por lo tanto sería 2/3 de 2 veces el desplazamiento IA. Es una buena práctica que se realiza, ¿ya? Una buena práctica. Y ese vendría a ser el valor de S. Pero nos dice, esta es una. También nos dice otra forma que podemos calcularlo. Es como lo siguiente, 0.06 veces la altura total de la edificación que estamos analizando, ¿no? Y esto tiene que ser mayor a 3 centímetros como mínimo, ¿correcto? De estos dos sacamos el mayor y ya tendríamos la separación entre edificios. Bueno, eso ya se calcula cuando se tiene la estructura final, ¿no? Los desplazamientos, en este caso las derivas ya establecidas. Y nada más, eso vendría a ser lo que respecta a la separación entre edificios, ¿no? Acá hay un ejemplo de cómo se calcula y que se va a hacer también se va a hacer con la edificación, ¿no? Y bueno, tiene el artículo 34, nos habla sobre la redundancia, un tema importante que se había tratado al momento de la estructuración de la edificación, ¿no? Nos dice cuando sobre un elemento de la estructura muro pórtico actúa una fuerza del 30% o más del total de la fuerza cortante horizontal en cualquier entrepiso, dicho elemento debe diseñarse para un 25% más de dicha fuerza, ¿no? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, en este pórtico, que tengamos una cortante basal, ¿no? Que le está llegando a la base, y ahora en este pórtico actúa el 30%, ¿no? de esa cortante basal, entonces dice que nosotros debemos diseñarle para mayor seguridad a este pórtico. ¿Cuánto mayor? Un 25% más de esta dicha fuerza, ¿correcto? Entonces lo que se debe hacer en realidad es incrementar y ya no diseñar solamente para esta cortante, sino tomar un 25% más, ¿no? Un 25% más que vendría a ser 125% en la cortante basal. Y de esa manera proveemos un poco más de seguridad a estos elementos estructurales, ¿no? Básicamente, tomando como concepto la redundancia, es que si este elemento falla, correcto, si este elemento falla, entonces sucede que esta losa cae y la estructura colapsa, ¿no? Sin embargo, si es que en este caso tendríamos una columna que falle, es muy probable que todavía la estructura se mantenga estable. Sin embargo, puede presentar en este caso fisuras, pero es algo que es mínimo a que si una estructura colapse, ¿no? Entonces, de preferencia, una edificación debe poseer redundancia. Y bueno, el artículo 35 nos dice verificación de resistencia última, que ya se debe hacer con bueno, esto en realidad no es una exigencia, pero dice que podemos realizarlo con el ACE, ¿no? Con la norma ACE, que es americana, ¿correcto? Muy bien. Eso sería lo que respecta a requisitos de rigidez. Ahora, hay un punto importante que se dejó en el análisis dinámico, y es que debemos revisar la fuerza cortante mínima, ¿no? Nos dice que debemos diseñar, o en este caso debe haber una cortante de diseño mínima, que viene a estar dado por lo siguiente. Bueno, lo que está explicado acá lo voy a explicar un poco más a detalle. Ya, nosotros vamos a tener la edificación por aquí, ¿no? De esa manera, y esta edificación pues le va a estar llegando una cortante, ¿no? A ver, una cortante de esta manera, ¿no? Le va a llegar una cortante basal estática, ¿ya? Una cortante basal estática, o en este caso lo puedo llamar directamente una cortante estática, también, ¿no? Una cortante estática. La norma nos dice que hay que diseñar como mínimo, ¿ya? Para un porcentaje de esta cortante estática, como mínimo. Bueno, ¿a qué me refiero? Dice que la cortante de diseño, ¿no? La cortante de diseño
¿ya? Debe ser un porcentaje, bueno, aquí mínima, debe ser un porcentaje de la cortante estática, ¿ya? De la cortante estática. Y bueno, ¿y cuánto es ese porcentaje? Va a depender bastante de la configuración de la edificación, ¿no? Por ejemplo, si es que nuestra estructura es regular, entonces tiene un porcentaje, estructura regular, en este caso un factor, ¿no? Este factor de acá, un factor de la cortante estática, que vendría a ser este factor, es el 80%, ¿no? De la cortante estática. Y si es que es una estructura irregular, la norma dice hay que darle un poquito más de seguridad, por lo tanto ya no hay que tomar sino el 80%, hay que incrementarlo, como mínimo que sea el 90%, ¿ya? Entonces, si es que nosotros tenemos una edificación regular, ¿qué vamos a tener? Que nuestra cortante de diseño mínimo tiene que ser igual a un 80% de la cortante estática, ¿no? Y si es que es una edificación irregular, sucede que nuestra cortante de diseño mínima tiene que ser igual al 90% de la cortante estática. Ahora, nosotros estamos en este caso, vamos a diseñar con el sismo, bueno, con la cortante dinámica, ¿no? Con el sismo dinámico en este caso. Por lo tanto, nuestra cortante de diseño vendría a ser, en este caso, la cortante dinámica, ¿no? La cortante dinámica. Nuestra cortante dinámica, entonces, como mínimo, debe ser mayor o igual, en este caso, a la cortante de diseño, ¿no? La cortante de diseño. ¿Ya? Y bueno, entonces, ¿qué debemos de hacer en este caso? ¿Qué sucede si es que nuestra cortante dinámica es menor que la cortante de diseño? ¿Qué pasaría si es que es menor? Entonces lo que debemos hacer es escalar, ¿no? Pues vamos a tener que la cortante dinámica, tiene que ser como mínimo igual al cortante de diseño. Pero el cortante de diseño, por ejemplo, en este caso, ¿ya? Si es que es para una estructura regular o irregular, depende del factor, ¿no? Este factor de acá, ¿no? Entonces le voy a suponer como un valor de f, y esto se debe multiplicar por la cortante estática, ¿no? Muy bien. Ahora, para nosotros hallar el factor de escalamiento, correcto, ¿cómo determinamos el factor de escalamiento? Muy fácil. De esta manera, ¿ya? Vamos a tener que la cortante dinámica ¿no? Nosotros debemos encontrar esto, ¿no? Pero ¿qué sucede si es que la cortante dinámica es menor a esto? Entonces, si es que es menor, para que sea igual a F por B, la cortante estática, ¿no? Lo que debemos hacer es, a esto debemos multiplicarlo por este valor, ¿no? Un factor de escalamiento, que nosotros lo llamamos. Bueno, este F, ya por ejemplo, voy a suponer por ahora que por ejemplo es una estructura irregular, ¿no? Y lo voy a quitar para evitar un poco de confusión. Ya, supongamos, por ejemplo, es una estructura irregular, ¿no? 90% de la cortante estática, ¿ya? Para evitar un poco temas de confusión con este factor de escalamiento que debemos de calcular, ¿ya? A manera de ejemplo. Ya supongamos que es irregular, entonces nosotros debemos escalar nuestra cortante dinámica a la cortante de diseño.
y este factor de escalamiento va a estar dado por el 90% de la cortante estática dividido entre la cortante dinámica. Esto sucedería si es que es una edificación, en este caso, irregular, pero si es que es regular, ese factor de escala va a ser igual al 80%, ¿no?, de la cortante estática dividido entre la cortante dinámica. Esto es dinámica, ojo, no es el de diseño, dinámica, ¿no? De esa manera. Y ahora eso tenemos que hacerlo tanto para X como en dirección X como en dirección Y. Entonces va a haber un factor de escala tanto en X como para Y. ¿Correcto? Entonces esa verificación también se debe realizar, ya que se debe diseñar para una cortante mínima, que es la cortante de diseño y que viene a estar dada por esto, ¿no? Muy bien. Eso es lo que respecta a cortante mínima y que se había quedado pendiente, ¿no? Como lo vemos aquí, ese factor de escala, por ejemplo, para una estructura regular va a ser un 80% de la cortante estática entre la cortante dinámica, y para irregular va a ser un 90% de la cortante estática entre la cortante dinámica, ¿correcto? Lo que hemos deducido aquí, ¿no? Aquí y aquí. Esto es regular y esto es irregular. Muy bien. De esa manera lo escala.